Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Bueno, vamos entonces a dar comienzo ahora sí a esta charla número 77, acerca de las tablas del tabernáculo, ¿sí? Hola Eliana, bienvenida, ya bajé el micrófono Maribel. Gracias por avisar, porque a veces me lo olvido subido y no se escucha bien, se escucha bajo. Vamos a comenzar entonces con esta charla. En la secuencia de la revelación divina, la cubierta del tabernáculo se menciona antes que las tablas. O sea, siempre estamos viendo que toda la secuencia que él viene mencionando completamente al revés de lo que sería la construcción, ¿no es cierto? Esto va contra el orden que normalmente se sigue al hablar acerca de un edificio, lo cual comienza con el fundamento, continúa hacia arriba. La manera divina, sin embargo, de revelar el tabernáculo comienza por la parte de arriba, o sea, con las 4 capas de la cubierta. Además, en Shemot 36, el techo del tabernáculo se hizo antes que las tablas, se confeccionó antes que las tablas también. Al aplicar esto a la experiencia creyente, debemos preguntarnos si en nuestra vida comenzamos por el fundamento o por la parte de arriba, porque también en nuestra experiencia personal debemos comenzar como Abba indica. El techo, la cubierta de la morada de Elohim en el desierto tenía 4 capas, ¿no es cierto? Ya lo estudiamos la vez anterior. La primera era de lino fino, la segunda de pelo de cabra, la tercera de piel de carnero teñidas de rojo y la cuarta de piel de tejón o focas o algún tipo de animal. En tipología, estas capas se refieren a Mashiach y su obra. Como vimos, la primera capa representa, ¿no es cierto?, a Mashiach como un ser humano perfecto y completo, completamente divino, ¿no es cierto? La segunda lo representa como el que fue hecho pecado, ¿sí?, que murió en el madero por nuestros pecados. La tercera lo representa como aquel que llevó a cabo la redención a fin de satisfacer la necesidad de Elohim y la nuestra, y la cuarta lo representa como aquel que venció la muerte y nos da esa cobertura necesaria para que nosotros los creyentes también atravesemos las aguas de muerte y tengamos vida eterna. Ningún aspecto de las 4 capas está olvidado, ¿no es cierto? En esas cosas no nos representa a nosotros, salvo en el hecho de que somos los causantes y los beneficiarios, ¿sí? Por lo tanto, estas representan completamente a Mashiach y también representan un relato histórico de lo sucedido, los motivos por los cuales Mashiach tuvo que realizar su obra. Hola Eduardo, bienvenido. Entonces vamos a ver ahora las maderas que sostenían estas cubiertas. En primer lugar, tipifican a los creyentes edificados juntamente para hacer la morada de Yahweh. Bajo la cubierta del tabernáculo había unas paredes, justamente las que la sostenían, compuestas de tablas de madera de acacia cubiertas de oro. La madera representa la vida humana, por eso representan tanto la humanidad de Mashiach como la de los creyentes, ¿no es cierto? Aunque en este lugar van a representar a los creyentes
creyentes, como vamos a ver. En el caso del arca, ¿no es cierto?, representaba la humanidad de Mashiach recubierta de la divinidad. Aquí sí las tablas representan a los creyentes edificados para formar la morada de Elohim. En él también ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu, dice Efesín en el capítulo 2, ¿no es cierto? Así que podemos decir con toda seguridad que el tabernáculo representa no solo a Mashiach individualmente, sino también al Mashiach corporativo. Los creyentes, representados por las tablas cubiertas de oro, están cubiertos de Mashiach. Aunque las capas de la cubierta no representan a los creyentes, Mashiach está mezclado con las tablas que forman las paredes del tabernáculo. Las tablas que estaban hechas de madera de acacia, están cubiertas de oro, ¿no es cierto? Nos muestran que, ya que eran los mismos materiales que se usaron en el arca, esto es un tipo de Mashiach justamente. Antes de ser salvos, no éramos las tablas del tabernáculo de Elohim, ciertamente, éramos acacia y ni siquiera éramos tablas porque no teníamos ni forma. Éramos sin madera de acacia sin trabajar, ¿sí? ¿No? Ciertamente no estábamos cubiertos de oro. Según la vida natural, no somos tablas siquiera. Sin embargo, de acuerdo con la vida divina en resurrección, somos las tablas erguidas del tabernáculo. Ahora vamos a llegar a ser como la madera de acacia cubierta de oro. Así como el arca estaba hecha de dos elementos, madera de acacia y oro, así también las tablas estaban hechas de los mismos dos elementos. Esto indica que las tablas son el agrandamiento y la extensión, la expansión del arca. Estas son lo mismo que el arca en sustancia, con las dos naturalezas, madera y oro. Y esto demuestra que nosotros, o sea, los creyentes, quienes constituimos la pared del tabernáculo, somos el agrandamiento de Mashiach, su extensión. ¿Se dan cuenta de que la novia, o sea, el cuerpo, es la extensión de Mashiach? Y se dan cuenta de que las tablas deben estar juntas para sostener la obra de Yahweh, su testimonio y ser la morada de Yahweh. Como miembros del cuerpo, somos su reproducción, su continuación, su aumento, duplicación, propagación, ¿no es cierto? Todo lo que implique extenderse y expandirse. También somos su agrandamiento y extensión porque el grano de trigo que cayó por tierra vino a dar mucho fruto según su especie. Justamente, tal como el cuerpo de una persona es la extensión y el agrandamiento de su cabeza, de nuestra cabeza, que nuestra cabeza es la que gobierna completamente nuestro cuerpo, así nosotros, el cuerpo de Mashiach, somos el agrandamiento y la continuación o extensión, la propagación de Mashiach, que es la cabeza de este cuerpo. Así que todas las tablas del tabernáculo son la extensión y el agrandamiento del arca, pero como el cuerpo no puede existir separado de la cabeza, así tampoco pueden las tablas pretender ser tabernáculos separadas del arca, ¿no es cierto?, que es la cabeza. El arca medía 2,5 codos de largo y 1,5 codos de ancho y de alto, recordamos. El tabernáculo medía 30 codos de largo y 10 codos de ancho y de alto. Si comparamos el tabernáculo con el arca, vemos que el tabernáculo es verdaderamente el agrandamiento y la extensión del arca, son proporcionales. Cuando Yeshua estaba en la tierra, él vivió y anduvo en un área muy restringida, obviamente. Sin embargo, hoy el Mashiach corporativo se extiende por toda la tierra. Esta es la forma de la reproducción. Segundo lugar, justamente el agrandamiento del arca. El tabernáculo abarca no solo a Mashiach individualmente, sino también a Mashiach con los creyentes de una manera corporativa. Por un lado, las tablas representan a los creyentes individualmente, ¿no es cierto?, o como parte, ¿no es cierto?, de esa estructura, pero por otro lado, estas también están relacionadas con Mashiach, si no, no podrían estar en ese lugar. Esto es entonces que Yeshua nos ha hecho parte de sí mismo. Ya no estamos en Adán, estamos en Mashiach y hemos llegado a ser parte de él. Por eso somos parte del tabernáculo. El Mashiach corporativo está cubierto con el Mashiach Elohim. ¿Sí? Por eso tenemos la cubierta de oro. Este tabernáculo de madera es, en lo que respecta a los creyentes de forma individual, nuestro vaso de barro, ¿sí? Esa es la representación en cuanto a nuestra aplicación individual. Para nosotros es como si fuera nuestro vaso de barro. Nosotros somos vaso de barro, ¿no es cierto?, que es moldeado y limpiado y trabajado para contener un gran tesoro, que es el arca en nuestro interior. No tenemos nada que ver con la obra de Mashiach, que está simbolizada en las 4 cubiertas. No tenemos nada que
ven, somos los beneficiados, pero no hemos hecho nada, eso quiere decir. Simplemente disfrutamos de ella como nuestra cobertura, ¿sí? Pero aunque no somos el agrandamiento de la cubierta, porque no lo somos, sí lo somos del arca. La cubierta es principalmente para la redención, pero el arca es para el testimonio. Sin embargo, no podemos llegar al arca si no tenemos primero las cubiertas. Nosotros no tenemos nada que ver con la obra redentora de Mashiach, somos meros espectadores y beneficiarios. Y sería una blasfemia decir que hicimos algo en la obra redentora de Mashiach, porque no hicimos absolutamente nada. Sin embargo, podemos y debemos decir y ser, ¿no es cierto? Decir que tenemos una participación en el testimonio de Mashiach, porque a eso somos llamados. Ya que estamos unidos al Mashiach que testifique, nosotros somos su agrandamiento. Ahora, volvamos a la pregunta que hicimos al principio del mensaje. ¿En nuestra vida creyente comenzamos por la parte de arriba del tabernáculo o con el fundamento? El tabernáculo, como dijimos, tipifica la congregación. La congregación surge de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Las escrituras no revelan una congregación que surge de abajo hacia arriba. Por el contrario, según las escrituras, la congregación surgió de arriba hacia abajo. El relato de Shemor lo demuestra, ya que comienza con el techo del tabernáculo y no con las tablas. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, nos dice Yahanan Aleph. Todo comienza siempre arriba y por eso la nueva Jerusalén, cuando esté completada, descenderá del cielo a la tierra. Es un trabajo que se realiza en las alturas. El hecho de que la cubierta está antes que las tablas indica que la redención de Mashiach debe ir primero, ciertamente. Esto revela que nuestra experiencia creyente comienza por la parte de arriba, por el techo, ¿sí? No por el fundamento. Si Mashiach no se hubiese hecho hombre para morir en el madero por nuestros pecados y lograr así la redención, cumplir con los requisitos de Elohim, resistir los ataques del enemigo y todo eso, no podríamos llegar a ser el pueblo de Elohim. El Evangelio es en realidad Mashiach tipificado por las 4 capas de la cubierta del tabernáculo. Cuando predicamos la Besorá, predicamos a este Mashiach con las 4 capas, porque esa es su obra. Cuando vimos la Besorá y creímos en Mashiach, nuestra vida creyente comenzó de arriba hacia abajo. Al contrario, nuestra vida natural comenzó de abajo hacia arriba. Y la verdad que nosotros vamos siempre para abajo, ¿no? Pero bueno, de hecho, desde el nivel más bajo hemos comenzado, ¿no es cierto? Es por esto que las capas del techo aparecen en primer lugar. Entonces, antes de que fuéramos regenerados, ya existía el techo, ¿sí? El Mashiach con las 4 capas. Por lo tanto, nuestra experiencia creyente no comienza en el fondo, no comienza en la base, sino con la parte de arriba. Cuando creímos en Elohim y le recibimos, inmediatamente nos encontramos debajo del techo, estamos bajo cobertura. Gloria a Él por su bendita provisión. En tercer lugar, la madera de acacia está cubierta de oro, ¿no es cierto? A ver. Vamos a poner algunas imágenes para que vayan viendo todas estas cosas, ¿no es cierto? Así nos damos una idea física de cómo son ideas, ¿no es cierto? Porque ya sabemos, no tenemos un modelo como lo tenía Moshe en ese momento, que él podía decir, no, es así lo que yo vi, entonces se hace de esta manera. Justamente Yahweh no quiso que eso se reprodujera, por eso evitó que esas cosas quedaran demasiado claras como para repetirlas. Después de ser salvo, yo sabía que había sido regenerada, sí, pero no entendía, y creo que le pasa a todos, ¿no es cierto?, lo que había sucedido en mi interior. No sabía que había llegado a ser una tabla de madera de acacia cubierta de oro, que estaba en ese camino, ¿no es cierto? Por supuesto, llegué a ser una tabla en los lugares celestiales, porque acá abajo seguía exactamente igual que 5 minutos antes. Porque existe el hecho de que nuestras decisiones espirituales son aceptadas inmediatamente en los cielos. Todo lo que hacemos espiritualmente es instantáneo, como funciona, ¿sí? Son un hecho indiscutido, pero aún es necesario que la tierra diga amén, es decir, que nos transformemos de hecho en esas tablas, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a decir que amén en la tierra al hecho de que el Padre está diciendo, ahora sos una tabla de madera de acacia recubierta de oro? Me tengo que transformar en esa tabla recubierta de oro.
por supuesto no es literal, sino que es metafórico, ¿no es cierto? Pero eso quiere decir que tengo que primero pulir mi naturaleza y segundo ser recubierta de oro. Y eso no se hace de un día para el otro y lo sabemos todos. Aunque ya lo somos en el plano celestial y es un hecho indiscutido y ya nadie lo va a borrar. Y eso es bueno que lo recordemos para todas las cosas, porque en el plano espiritual las cosas ya han sido determinadas y completadas, ¿sí? Entonces no sirve de nada nosotros estar reclamando, llorando o quejándonos de muchas cosas que estamos sufriendo hoy acá, porque ya el fin ha sido decretado y ya lo hemos terminado. La manera en la cual nosotros vamos a atravesar este espacio que nos toca, este sistema donde nos ha tocado vivir, la determinamos nosotros con nuestra conducta verdaderamente, si lo aceptamos de buena gana y nos damos cuenta de que esto es completamente secundario a la situación en la cual verdaderamente estamos en el plano espiritual, ¿sí? Entonces, la mayoría de los creyentes continúan razonando como lo hacían antes, y eso es lo normal para todos. Con su mente de carne dejan guardado este maravilloso regalo que Él nos da, porque no nos enseñan a abrirlo y utilizarlo como Él quiere que hagamos. De esta manera, saben que han sido salvos. Todos lo sabemos cuando nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Comprenden la obra de Yahshua, pero este conocimiento es natural, no tiene ninguna luz divina. Podemos tener mucho conocimiento natural y mucha emoción también, y confundirnos plenamente, ¿no es cierto? Es simplemente saber que una vez fuimos pecadores destinados a pasar por la ley de fuego, y ahora que somos salvos tenemos que comportarnos apropiadamente para la gloria de Elohim, ¿sí? Es crucial que nos demos cuenta de que cuando fuimos salvos y regenerados hubo un cambio en nuestro ser. Este cambio fue genético, como ya lo hemos hablado. Antes éramos caídos, nos estábamos hundiendo cada vez más y no había vida en nuestro interior, no había nada que nos salvara de la muerte. Ya estábamos muertos, de hecho. ¿Cómo estábamos muertos? ¿Nos morimos de verdad? No, estábamos muertos en los planos espirituales. De la misma manera, cuando recibimos a Yahshua, estamos vivos en los planos espirituales, aunque acá seguimos exactamente igual que antes, físicamente hablando, en un aspecto material. Entonces, Él vino a nosotros, nos dio el nuevo hombre, tuvimos un cambio en naturaleza, ¿sí? Ya que se añadió a nosotros un nuevo elemento. Esto sí nos cambia, ciertamente, ¿no es cierto? Y nosotros sentimos ese cambio en nuestro interior, pero no es un cambio completo y pleno tampoco. Este elemento es nada menos que Mashiach mismo. Así que a través de la regeneración llegamos a ser madera de acacia recubierta en oro en los planos celestes. O sea, allá estamos ya terminados. ¿Por qué? Porque en los planos celestiales no existe el tiempo, ¿sí? Entonces todo lo que Yahweh ha determinado ya es desde el momento en que Él lo determinó, mucho antes de que todas estas cosas sucedieran, mucho antes de la caída inclusive, porque Él dice que ya Él planificó todo y Él predestinó todo. Así que debemos permitir que su mano nos moldee y discipline para convertirnos en esas tablas aquí en la tierra, porque es lo que Él desea verdaderamente, aún antes de que seamos convertidos a ellas en forma plena, obviamente. Eso será en la resurrección. Tenemos la humanidad elevada de Yahshua y su naturaleza divina en nuestro interior. Nuestra obligación es mostrarla, es sacar la parte que lo está ocultando. ¿Y cuál es la parte que lo está ocultando? La carne, verdaderamente nuestro viejo hombre. Ese viejo hombre que muestra otras cosas que no son agradables como Mashiach. Entonces ahora nuestro nuevo ser es parte del agrandamiento del arca. Aún en promesa, pero podemos ver que estamos formando parte del cuadro que todavía está siendo pintado. Estos cuadros no han terminado de ser pintados, ¿sí? La cuestión es si vamos a aparecer en este cuadro, si vamos a andar paseando por ahí afuera, ¿no es cierto? Como creyentes, no solo hemos sido salvos, sino también hemos sido cambiados en nuestra naturaleza y ser. Entonces, ¿sí? Tenemos en nosotros la naturaleza humana elevada, representada por la madera de acacia, y la naturaleza divina que cubre, ¿no es cierto?, que está representada por el oro. Cualquiera que no posee este nuevo ser no es nuestro hermano o hermana en Mashiach, ciertamente. Entonces, todos aquellos que han sido escogidos por Elohim y regenerados por Él tienen estas dos naturalezas, la madera de acacia y el oro. Están siendo mezclados y están siendo trabajados.
los incrédulos solo tienen la madera y ni siquiera trabajada. Y eso éramos nosotros no hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Por medio de la regeneración, nuestra humanidad ha sido renovada y ha sido reforzada. Por ejemplo, la regeneración provoca que seamos más sabios, que seamos más prudentes, que seamos más entendidos. Si es que pedimos ese discernimiento a Yahweh que Él siempre da, ¿no es cierto? Eso si andamos en el nuevo hombre y no andamos en el viejo. Tenemos que aprender y no es fácil, no se da de un momento para el otro. Si no hubiese si no hubiésemos sido salvos, si no hubiésemos sido regenerados, no habríamos llegado a tener el entendimiento que tenemos hoy. O sea, no habríamos tenido el crecimiento que todos tuvimos desde el día en que fuimos salvos hasta el presente. ¿Sí? Él no coloca su sabiduría en vasos sucios, Él limpia, porque Él es santo, Él es Kadosh, por eso es que nos ha dado un vaso nuevo completamente para poder utilizarlo, y la sabiduría que nos da tiene que ir en ese vaso, no lo podemos pedir con el otro vaso viejo todo sucio, ¿no es cierto? Muchos creyentes eran como amebas antes de ser regenerados, ¿no es cierto? Parecían ser gente sin carácter, podían ser derrotados fácilmente por cualquier cosa o persona, y muchos han cambiado radicalmente hasta en ese carácter, ¿no es cierto? Porque han recibido un nuevo hombre. Un nuevo hombre puede ser completamente diferente, en verdad. La voluntad llega a ser muy fuerte gracias a Mashiach como para resistir el pecado. Y eso antes no conseguíamos hacerlo. Muchos que han dejado atrás muchos pecados saben perfectamente de lo que estoy hablando y lo que es empezar a descubrir cómo podemos vivir de verdad por medio de nuestro nuevo hombre a través de Mashiach, ¿sí? Según Timoteo Bet 1:7, Elohim no nos ha dado un ruach de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el poder se relaciona con la voluntad, el amor con la emoción y el dominio propio con el pensamiento, justamente. Entonces ese es el nuevo hombre que nos ha dado en completo. La salvación de Elohim verdaderamente nos cambia, nos transforma en una nueva criatura. Debido a que tenemos la humanidad elevada de Yahshua, a otros se les hace difícil entendernos. Y ahí empezamos con los choques con los parientes que no son los amigos y todos los que son inconversos, ¿no es cierto? Por un lado, parecemos ser seres humanos ordinarios, ¿no es cierto? Por otro lado, somos diferentes a los demás porque tenemos la vida divina y la naturaleza divina en nuestro interior. A pesar de que no brilla tanto al comienzo, de cualquier manera hay algo diferente. Cuando no estábamos siendo gobernados por Mashiach, estábamos siendo gobernados por las huestes de este mundo, ¿no es cierto? De manera tal que servíamos al príncipe de este mundo. Y eso es lo que sucede con todos los que no son conversos. Los demonios siempre saben perfectamente, ¿no es cierto? Todos los espíritus saben discernir entre espíritu y espíritu. Ellos viven en ese plano espiritual y ciertamente enseguida se comienzan a oponer para batallar en contra de los nuevos creyentes. Y esas luchas son constantes y no son novedosas para nadie. Nuestra humanidad expresa la naturaleza divina simple y sencillamente por él estar ahí dentro, ¿no es cierto? Y eso provoca un rechazo natural en los que andan en la carne, en los que andan siguiendo los placeres de este mundo. El oro que cubre la madera de acacia representa esto justamente. O sea que si queremos ser un hombre bueno o un hombre de oro, ¿sí? Primero debemos ser un Elohim hombre, o sea, permitir que él se mezcle con nosotros en nuestro interior, como ya lo hemos dicho muchas veces. La madera de acacia debe expresar el oro que la cubre, pero primero debe ser moldeada con la forma de la tabla. No nos olvidemos que venimos como árboles nada más, digamos, de acacia, pero sin haber sido trabajados para llegar a tener la forma adecuada para hacer una tabla. Solamente después de haber sido trabajada y pulida, es apta esta tabla para recibir la cobertura de oro. Mientras está sin trabajar, no se la recubre de oro para nada. Primero viene el pulido y el darle la forma correcta, ¿sí? Así que si no somos mujeres y hombres de oro, no podemos expresar a Elohim, evidentemente, porque Elohim es el oro. Elohim es lo que nos tiene que recubrir, pero primero necesitamos tomar esa forma de tabla. Como tablas de madera de acacia, no podemos expresarnos
a nosotros mismos, de manera que tenemos que esperar a ser recubiertos por ese oro. Necesitamos trabajar duramente justamente para ser recubiertos día tras día por esta capa de oro, para que sea ese oro lo que manifestamos y no la madera, que la madera vaya siendo cada día más y más cubierta y no se vea, no se manifieste esa madera, sino el oro. Los demás tienen que ver en nosotros la expresión de Elohim y nada de nuestra madera. De a poco avanzando lo vamos a ir logrando cada vez más, aunque no en plenitud, como ya sabemos. Puede que se les haga difícil creer que como creyentes las tablas de madera de acacia pueden estar representándonos, ¿no es cierto?, a nosotros. O sea, pueden ser tentados a decir que todavía son débiles. Muchos dicen esas cosas. No, yo todavía no estoy ahí. No, o sea, yo no llegué ahí. La verdad es que ya llegamos todos en el momento en que creemos, porque como ya lo decimos, en el plano espiritual las cosas han sido ya plenamente consumadas. De manera que ya llegamos. No podemos decir, no, yo no soy así. Ni nada por el estilo, porque ya llegamos en el final. Entonces, dispongámonos simplemente a recorrer el camino que nos debe llevar a hacer eso que ya somos por decreto. Si las personas creen que son débiles, lo aceptan, lo proclaman, van a estar escuchando y obedeciendo las mentiras del acusador. Él siempre nos está diciendo, no sos capaz, sos un inútil, sos un caído, sos débil, él no te quiere. Siempre está diciendo cosas por el estilo, ¿no es cierto? Nosotros no somos débiles porque Mashiach está en nosotros. No somos nosotros fuertes en nuestra fuerza, ¿no es cierto? Y su poder se perfecciona en la debilidad. Dice Corinthians Bet. En la vida de este mundo, lo que decimos, o sea, la palabra emitida declara qué somos y dónde estamos, en cuál de los dos ejércitos. Necesitamos afirmarnos siempre como hijos de Yahweh, ¿sí? No como, no sé, todavía no estoy listo y no me la creo y que esto y lo otro. Eso no es humildad. Muchas veces hay gente que dice que cree que eso es humildad y no lo es simplemente miedo. Debemos superar esos miedos porque hemos sido enseñados a eso, pero debemos superarlos, ¿sí? Entonces, nosotros no somos fuertes por nuestra naturaleza, pero sí lo somos por el Mashiach que llevamos dentro. No lo deshonremos diciendo que no somos dignos o que somos débiles. Él ya nos eligió, Él ya entró. De manera tal que no es por nuestra dignidad o por nuestra fortaleza, sino porque lo cargamos a Él. Ahí acabó todo nuestro yoísmo, ¿no es cierto? Declarar debilidad es negarle la entrada, es negar que Él controla. ¿Cómo? Él es el poder, Él es el poderoso y si somos débiles no lo estamos dejando controlar, evidentemente. Él sabe bien que en nosotros mismos nada podemos hacer. Poner la excusa de la debilidad es insultarlo, porque pone en consideración que podemos dar algo a cambio, verdaderamente. O sea que yo necesito estar colaborando, pero el yugo lo carga Él, no lo cargamos entre los dos. Yo no lo estoy ayudando a Él a cargar el yugo. Él nos ayuda a nosotros. Por lo tanto, es crucial que cambiemos nuestra manera de pensar. No se consideren más una ameba gelatinosa, una cosa débil, el diablo me va a devorar, somos tan pequeños, somos tan cositas así, ¿no es cierto? Ciertamente que lo somos, pero eso es con respecto a nuestro Padre, ¿sí? Y no con respecto a Hasatán. Para afuera las cosas son completamente diferentes, no por nosotros, sino porque Él está en nosotros. Entonces, esto no se trata tampoco de no reconocer estas cosas hacia el mundo. El mundo necesita saber cuál es nuestra posición verdaderamente, porque eso es lo que hacemos para levantar su nombre sobre la tierra. En los lugares celestiales, como ya dijimos, nosotros ya somos esas tablas lindas, derechas, alisadas, firmes, cubiertas de oro, preciosas, ¿no es cierto?, brillante nuestra mezcla con Yahshua. Ahora, por la emuná tenemos que declarar también lo mismo en la tierra, y ese declarar no es simplemente andar gritando soy una tabla de oro, soy una tabla de oro, no se trata, evidentemente, se trata de convertirnos, de hecho, en una tabla de oro. No hablemos conforme a lo que somos por nuestra vieja naturaleza, sino conforme a nuestra fe en nuestra nueva naturaleza. Todo es por fe todavía, a pesar de que muchos crean que ya ha sido todo cocinado, ha sido cocinado en el plano espiritual y en el plano terrenal. Todavía necesitamos andar por la fe y la seguridad y la certeza de que realmente sí eso ha sido consumado en el plano espiritual.
espiritual. Así que si decimos que somos débiles, Hasatán se va a encargar de mantenernos en esa postura ciertamente, porque enseguida encuentra, de verdad que decís que sos débil, bueno, vamos a aplastarte un poco más. Si aseguramos que no hay manera de cómo tratar con cualquier situación, no va a haber manera verdaderamente. Sin embargo, ¿quién tiene la solución para todo? ¿Quién tiene la manera? ¿Quién va a resolver todas las cosas? Yahweh. Decir que no tenemos forma es decir que Él no tiene forma. Entonces, nosotros ciertamente no la vamos a tener, pero si nuestro Mashiach interior le permitimos que actúe, Él va a tener la respuesta. ¿Sí? Y esto nos da situaciones en las cuales debemos aprender a tener su mente y salir de los asuntos como Él lo haría justamente. Empezar a trabajar de manera tal en la cual vayamos ejercitando este Mashiach interior. Decir que somos débiles y negarnos a avanzar es rebeldía, es negarnos a creer, ¿sí? Sin embargo, si declaramos y vivimos conforme, no alcanza con hablar ciertamente, que todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece como tablas, seremos firmes, podremos sostener las cubiertas para llevarlas al mundo, la besorá del Mashiach, porque las tablas sostienen la cubierta que va a ser el testimonio de Mashiach siendo llevado al mundo. Cuando hablamos de este modo, avivamos la llama del don de Elohim que hemos recibido. La mayoría hace todo lo contrario, no entiende que eso es entristecer al Ruach. No es que se ponga triste o que va a llorar, una cosa así, simplemente se apaga, ¿no es cierto? Se ha dicho que el Ruach es una persona porque expresa sentimientos y ahí justifican la Trinidad y lo llaman una tercera persona, pero en verdad este entristecer es una metáfora realmente, una de las más bellas de cierto, ¿no es cierto? El Ruach se entristece cuando no le permitimos fluir. Qué cosa maravillosa, ¿no es cierto? Realmente el Ruach se apaga, se disuelve y se va. Y eso es una tristeza, porque cuando la luz no brilla, no hay alegría, no hay gozo, no hay luz, no hay nada, ¿no es cierto? No expresa ese sentimiento porque es una persona. Simplemente no fluye y deja de haber vida presente. Sin la vida verdaderamente no hay alegría, no hay gozo y no hay paz. Tenemos que ver lo que somos por la regeneración, declararlo como un hecho para el mundo y para nosotros, sobre todas las cosas, declarar que es un hecho que Mashiach ya ha consumado en las regiones celestiales y decir amén en la tierra, ponerlo en práctica y desarrollarlo hasta lo más que sea posible en estas circunstancias caídas en las cuales todavía estamos. No debemos mirarnos a nosotros mismos, mucho menos cuando las olas saltan y los vientos se agitan. En ese momento, cuando menos tenemos que mirarnos hacia nosotros, porque si nos miramos a nosotros, ciertamente vamos a caer. No tenemos en nosotros el poder de resistir, ¿sí? Debemos mantenernos firmes en la palabra de Elohim, puesta la mirada en Yahshua, el autor y consumador de nuestra fe, dice Ibrín 12. Cuando Yahshua le dijo a Kefá que saltara del barco y fuera hacia él sobre el agua, Kefá lo hizo, ¿no es cierto? Él caminó sobre el agua conforme a la palabra de Mashiach, como Mashiach le dijo, él hizo. Sin embargo, al mirar a su alrededor, perdió la fe y empezó a hundirse. Tenemos que seguir el ejemplo de Kefá en la primera parte, pero no después. No tenemos que mirar más alrededor, solamente tenemos que mirar siempre fijos a Yahshua. Según la palabra de Elohim, tenemos que decir con fe que somos tablas de madera de acacia cubiertas de oro, porque en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría. Nada le sería imposible. Eso no quiere decir que vamos a mover cosas materiales. Los montes representan a las entidades, las grandes entidades espirituales, son las fortalezas justamente. Hola Belkis, hola Blanca, bienvenidas. La madera de acacia representa a la humanidad regenerada y elevada en la nueva creación que tiene a Mashiach como el material básico, fuerte para levantar y mantener firme, ¿sí? La madera de acacia es el material básico de las tablas erguidas, no a través de nuestro viejo hombre, no es la madera de nuestro viejo hombre, tampoco es la madera del nuevo, ¿no es cierto? Y eso es lo que soporta al oro, justamente. Nosotros no somos de oro, no somos plenamente divinos, ni lo vamos a hacer, ¿sí? Sino que estamos recubiertos, o sea que estamos mezclados. La capacidad de mantenerse levantado no depende del oro.
El oro por sí mismo caería porque en sí no tiene, ¿no es cierto? Depende de la madera de acacia. Eso es lo que el Padre ha decidido, ¿no es cierto? Su firmeza es la que mantiene al oro en su lugar. Y esa firmeza se logra a través de ser pulido y tomar la forma de la tabla. Y aunque el oro es precioso, necesita ser llevado por algo firme y fuerte, así como los querubines cargan al trono, justamente. Como tablas, nuestro poder de levantamiento es la madera de acacia. Nos levantamos porque nuestra humanidad ha sido entregada, hemos recibido un nuevo hombre, ¿no es cierto? Hemos sido regenerados, justamente, reengendrados y elevados. Pero no expresamos esta humanidad. Todavía no podemos expresarla en plenitud, sino hasta que recibamos el cuerpo glorificado, que va a estar completamente limpio. Entonces será una humanidad perfecta, nuevamente como la del Edén, ¿no es cierto? Y ahí no habrá ningún reproche verdaderamente, ninguna vergüenza en mostrar esa humanidad como puede existir hoy. En lugar de eso, nosotros tenemos que expresar la divinidad nada más. Lo que tiene que estar viendo la gente desde afuera es el oro y no a nosotros. Si expresamos nuestra humanidad es que aún no nos hemos despojado del viejo hombre, porque el viejo hombre es el que siempre quiere estar al frente. El nuevo hombre es tranquilo y obedece justamente porque tiene todas las características de Mashiach. Como todo lo que sucede al Mashiach sucede también al cuerpo, y como todo lo que sucede a cada piedra sucede también al edificio todo, la nación, por lo tanto, el oro es la expresión de la congregación completa, ¿no es cierto? O sea, si somos tablas de unas al lado de las otras, de cubiertas de oro, entonces la expresión de la novia del cuerpo tiene que ser el oro, evidentemente, eso es lo que se debe visualizar. El hecho de que la madera de acacia estuviera cubierta de oro significa que la naturaleza divina de Mashiach y nuestra naturaleza han llegado a ser una, a fin de expresar a Elohim. En cuarto lugar, vamos a hablar un poco de las medidas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. El 10 se compone 2 veces 5, como ya lo hemos hablado. Si ya que el 5 representa la gracia, entonces 10 indica una gracia plena, ¿sí? Como las tablas en la congregación llevamos una doble gracia. Además, el número 2 no solo duplica, sino también denota un testimonio, como ya vimos, ya sabemos. Nuestra gracia completa es un testimonio. Así cuando están dos siendo nuevamente encajados, verdaderamente eso es un testimonio de la obra del Padre. Si todos llevamos la gracia de manera completa, vamos a llevar el testimonio. ¿Qué significa esto de la gracia completa? Que aceptamos por la fe todas las promesas de Yahweh que hemos recibido a través de Yeshua HaMashiach, las cuales ya han sido consumadas en los lugares espirituales. Entonces, por la fe, permitimos ser trabajados en nuestra carne por el Ruach, ¿no es cierto? Para hacer crecer nuestro nuevo hombre, nuestro Mashiach interior, a fin de ser trabajados más y más, ¿no es cierto? Para ser transformados en esas tablas firmes y pulidas. Y el oro. Nosotros ya tenemos el arca en nuestro interior, ¿no es cierto? Que es Mashiach en la parte más interna del tabernáculo. Sin embargo, esto no impide que aprendamos a comportarnos como Mashiach porque necesitamos incorporarlos a nosotros mismos para tener esa cubierta, justamente. Es decir, que por la fe seamos en la tierra el amén vivo a lo que ya es en los cielos, en verdad y en completitud, ¿no es cierto? El ancho de cada tabla, o sea, un codo y medio, dice, es igual al ancho y a la altura del arca. El arca medía 2 codos y medio de largo. Esto significa que las medidas del arca y el ancho de cada tabla son medias unidades, ¿no es cierto? Esto lo vimos en su momento. Esto siempre habla de algo incompleto que necesita su otra mitad, es decir, que cada creyente es una mitad y necesita ser unido a otro para formar 3 codos completos, ¿no es cierto?, a fin de edificar la morada de Elohim. Según el Tanaj, los números 3 y 5 son básicos en cuanto al edificio de Elohim. En muchas ocasiones, al hablar del tabernáculo aparecen los números 3 y 5 o múltiplos también de estos, ¿no es cierto? Ya habíamos visto que el número 5 representa la gracia y también representa la mezcla de Elohim con el hombre, ¿no es cierto? Que la gracia aplicada justamente. Y el 3 a Elohim en resurrección. Por lo tanto, el uso de los números 3 y 5 en las tablas indica que el edificio requiere mucha
mucha gracia en resurrección de Elohim para levantarlo, para mantenerlo erguido. Es Él el que lo mantiene levantado y no nosotros. A pesar de que las tablas sostienen la cosa, es por su gracia que las tablas están donde están. Como las tablas, ninguno de nosotros está completo entonces. Tanto en la vida de congregación como en la vida matrimonial, exactamente en la misma premisa, ¿no es cierto? Todos somos mitades. Necesitamos de una mitad para completarnos y funcionar correctamente. Por algo Yahshua mandó a todos de dos en dos. Somos un codo y medio y necesitamos de otra tabla para que nos haga una unidad completa. A través de los años en la vida de congregación he aprendido que no puedo ser independiente, no puedo ser una tabla sola. En ciertos momentos creo que todo, y sobre todo en estas circunstancias en las que todos atravesamos, todos hemos pasado por momentos de ser tablas sueltas, ¿no es cierto? Hola Aníbal, bienvenido. De ser tablas sueltas, pero ha llegado un momento en el cual a la mayoría no le satisface, porque verdaderamente no podemos ser tablas sueltas, necesitamos unirnos a otros, ¿no es cierto? Entonces, las piedras sueltas en sí no edifican, ¿no? Ni siquiera pueden tener crecimiento de verdad, ¿no? Verdadero, a fondo, porque se necesita del roce, ¿no es cierto?, con las otras piedras para que cada uno sea moldeado en la forma que necesita ser encajado en el edificio, ¿sí? Necesitamos estar emparejados, ligados, por lo tanto necesitamos de la otra mitad, ¿sí?, la otra tabla para formar una unidad completa. Una carrera de 3 piernas, esos juegos que se hacían hace muchos años se hacían, ¿no es cierto? Ahora no sé si se hacen tanto, pero una carrera de 3 piernas es un ejemplo de la vida matrimonial. Por ejemplo, en esta carrera cada par de corredores tiene una pierna libre y la otra se amarran las 2 piernas, ¿no es cierto?, juntas, y tienen que aprender a correr de esa manera, ¿sí? Entonces tienen que aprender a coordinar uno con el otro, verdaderamente. El éxito de la carrera depende de que cada uno de estos pares trabaje en una perfecta coordinación. Los dos tienen que correr como si fueran una sola persona, ¿no es cierto? No obstante, en la vida matrimonial no es fácil correr de esa manera, ¿no es cierto? Ser uno. Nosotros en esta carne caída no conseguimos esa coordinación plena, ¿no es cierto? Por lo tanto, en lugar de ser una pareja viviendo en verdadera unidad, siempre hay una división, siempre hay discusiones, siempre hay cosas, ¿no es cierto? El mismo problema se encuentra a menudo en la vida de congregación, porque todos todavía cargamos con la naturaleza caída. Algunos creen que lo que más daña el servicio en la congregación es expresar nuestra opinión, pero no es expresarla el problema, sino resolver la situación que se genera. Eso es lo que debe ser siempre, porque todos hemos sido hechos diferentes. Sí, debemos expresar las opiniones, ciertamente, aun cuando sean opuestas, no para entrar en peleas y contiendas, sino para aprender a resolver la convivencia armónica en la diversidad. Y este aprendizaje es imprescindible si decimos que seremos sacerdotes. Necesitamos pasar por esas situaciones y seremos expuestos a esas situaciones, ciertamente, para que empecemos a ver, bueno, ¿qué vas a hacer en esas situaciones? ¿Cómo las vas a encarar? Y empecemos a perder nuestros miedos de asumir responsabilidades y a ver cómo nos salimos, ¿no es cierto?, todas las veces. En la vida, los santos pueden tener realmente diferentes opiniones, incluso cuando van a barrer el piso del local de reunión, ¿no es cierto? Uno dice, no, yo junto todo en el medio, y el otro dice, yo barro los costados primero, o cosas así. O sea, en todo podemos llegar a tener diferencias. En la vida congregación es muy difícil estar emparejados o unidos a otro. Tenemos la experiencia de Shaul con Bernabé, ¿no es cierto? Hicieron muchas cosas, los dos caminando con 3 piernas, ¿sí? Y de repente, bueno, parece como que se desató una pierna, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos aprender a desarrollar la mente de Mashiach en estos asuntos. ¿Cómo resolvería Mashiach estas situaciones? Aparentemente opuestas, a veces son opuestas en nuestra mente y nada más. En algunos casos son cosas secundarias en las que el asunto puede resolverse cediendo alternadamente cada una de las partes, ¿sí? No es cuestión tampoco de que solo una de las partes ceda siempre, porque si no es medio como que hay demasiado de un lado, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene que ser siempre parejo todo, en el cuerpo, en las cosas del Padre, todo tiene que estar equilibrado, no nos olvidemos de eso. Otras veces es necesario sentarse y
resolver las diferencias. El asunto es que dentro del cuerpo debe haber ejad, porque si no las tablas no pueden ser edificadas en parejas y mucho menos, como vamos a ver a continuación, tienen que estar también juntas entre todas, porque no se trata de dos tablas forman el tabernáculo tampoco, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener enganches por todos lados, estamos enganchados con uno, pero estamos enganchados también con los otros a los costados. Necesitamos ser trabajados en ese sentido para ser enganchados. En esta sociedad, por el contrario, somos todos adoctrinados para no engancharnos nunca con nadie, ¿no es cierto? Y ser libres y ser defender los derechos, defender nuestra posición, y si no te gusta, me voy. Esa es la porque claro, el Satán no quiere que nadie se una, ¿no es cierto? Obviamente, entonces prolifera el divorcio, proliferan las separaciones, toda una serie de cosas que verdaderamente son provocadas por este sistema y con la forma en que nos condiciona. Pero solamente podemos estar unidos con otras tablas cuando experimentamos justamente la madera de acacia recubierta de oro, al menos en la parcialidad de promesa que tenemos hoy, sino en plenitud, ciertamente. Si tuviéramos en plenitud no habría ningún problema para comienzo de historia, ya estaría todo listo, no habría ninguna discusión y estaríamos diciendo de qué está hablando esta mujer. Ciertamente no sería para nada necesario, pero todavía falta para ese momento, ¿sí? Nuestra madera bruta, sin trabajar, o sea, la carne, no te vamos a tener como resultado más que espinas, y la acacia también es en alguna de sus formas, ¿sí? Un arbusto espinoso. Algunos santos sirven a la congregación, pero ellos quieren hacer las cosas por ellos mismos o a su manera, que así hemos venido de afuera, la mayoría de nosotros. Algunos dicen, si los hermanos quieren que yo haga algo, tienen que dejar que lo haga solo. Tenemos que aprender a no hacer las cosas solos, y ese es un aprendizaje bastante duro para todos. No dejen que nadie interfiera con lo que estoy haciendo, no es así la cosa. Y Yahshua determinó como mínimo 2 personas. Aquellos que sirven a la congregación de esta manera hacen de su área de trabajo su posesión privada. Y no puede ser así, ¿no es cierto? En verdad. Sin embargo, en la congregación todos tenemos que aprender a hacer las cosas juntos. Como ya digo, ni siquiera con 2 alcanza, ¿no es cierto? Es juntos para levantar un tabernáculo. Son muchas más tablas. Nada debe estar solo en un único par de manos. Si un hermano está realizando una tarea solo, ¿no es cierto? O está haciendo carnal, o si está realizando una tarea solo, tiene que correr a ayudarlo. Si está haciendo carnal y está queriendo hacerlo solo, ahí ya es otra historia, ¿no es cierto? O bien está esperando que Yahweh envíe la mitad adecuada, que puede aparecer simplemente con la oferta de ayuda. La cosa es que nuestro individualismo no nos haga cerrar las puertas a la unidad. Dejemos de lado ese individualismo, porque nuestra carne caída somos individualistas, hemos aprendido a cuidarnos solos para que nadie nos haga daño, para mantenernos, ¿no es cierto?, en todas esas cosas, y debemos estar siempre desechando ese tipo de pensamiento en aras del bienestar del cuerpo en general, y nuestro también, obviamente, ¿no es cierto?, porque si mal nos cae sobre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, servir a la congregación de manera privada o individualmente, que es la excusa que muchos dicen para mantenerse separados. Yo me quedo en mi casa, yo lo hago por mi cuenta, ¿no es cierto?, de toda esa manera, y dicen que igual son edificados. No pueden ser edificados. Una piedra suelta nunca puede ser edificada, se necesita del cuerpo, ¿no es cierto? Y eso es una base lógica que no se puede discutir. Una piedra no hace un edificio, ¿sí? Entonces, servir realmente como una tabla sola que no está unida a ninguna otra. El tabernáculo, sin embargo, estaba edificado con muchas tablas que estaban conectadas, y debemos darnos cuenta de que solamente somos una de muchas tablas, que solo somos media unidad encima, ¿no es cierto? Y que necesitamos que otra tabla nos complete para no cojear verdaderamente, y que muchas más se conecten para poder edificar, porque también 2 tablas solas tampoco edifican. Así que no confundamos el trabajo del pulido de cada tabla individualmente con la edificación del tabernáculo de Yahweh. Son 2 procesos que deben llevarse a cabo al mismo tiempo prácticamente, ¿sí? Los 2 tienen que ser realizados en nuestras vidas. Al mismo tiempo vamos a crecer de un lado, pero vamos a seguir siendo medias tablas,
sin utilidad para el reino. Las dos tablas unidas se refieren también al testimonio, como dijimos. Sabemos que el testimonio en las escrituras se resuelve por la presencia de por lo menos dos testigos, como está escrito, ¿no? Y la orden de cómo debemos actuar en nuestro discipulado de vida es clara. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dijo Mashiach, ¿sí? A ver, acá quiero ver. Ahora vamos a hablar, ahí tienen otros aspectos, ¿no es cierto?, de las tablas de madera, los travesaños que vamos a ver a continuación para que vayan mirando a ver cómo es que se supone que están visualizados. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, o sea, al sur, y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. A cada lado entonces había 10 pares de tablas, ¿sí? O sea, formaban 10 veces 3 codos, o sea, eran 30 codos de largos el total del largo del tabernáculo. Reiteramos que el 3 representa Elohim en la resurrección y el 10 la completitud del hombre. Por lo tanto, 10 veces 3 nos da la humanidad completa y perfecta en resurrección con Elohim, ¿sí? Este es el testimonio de la congregación edificada. Además harás 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores. Dice Shemot 26 también en el Pasuk 23. El número 6 se refiere al hombre que fue creado el 6º día siempre y luego llegó a ser caído, ¿no es cierto? En las escrituras el 6 representa al hombre natural, al hombre caído. En nosotros mismos somos el 6, esa es nuestra realidad. Nuestro viejo hombre es el 6, ¿sí? Ya que somos caídos y naturales. Pero cuando somos emparejados, formamos 3 pares de tablas, ¿no es cierto?, que miden 3 codos de ancho cada una. Esto quiere decir que cuando las personas naturales y caídas se emparejan, llegan a ser 3 veces 3, o sea, 3 pares de 3 codos, ¿no es cierto?, en cuanto a las medidas. Y llegan a ser personas en resurrección con Elohim, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto, de abajo y arriba también se van a juntar con un anillo. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas, ¿sí? De esa manera se juntaban en las 2 esquinas. Para variar, las malas traducciones complican la comprensión de las cosas. En la mayoría se utiliza la palabra anillo, pero el hebreo original es tabaat, ¿sí?, que significa un anillo pero como sello, ya que se trata, siempre está siendo utilizado como los anillos de sellar, perdón que se me fue, los anillos de sellar, que son los anillos que tienen un sello, ¿no es cierto?, que sellaban el lacre, como el faraón, por ejemplo, que le entregó a Joseph, ¿se acuerdan?, el anillo cuando lo colocó en el control del gobierno. O sea, tienen también toda una simbología por detrás, de manera que acá no tenemos ningún gancho o figura parecida como en muchas traducciones colocan gancho. No es un gancho en sí, es un anillo. Y un anillo que enlazaba aparentemente las 2 tablas. La expresión las cuales se refiere a las 2 tablas mencionadas justamente en el Pasuk 23, que debían ser duplicadas y unidas desde abajo, y esta duplicación tenía que ser afirmada en la parte alta por medio de este anillo. Como veremos, cada tabla tenía 3 anillos también después en los laterales, pero estos anillos eran externos, donde se insertaban las barras que conectaban para unir las tablas. Vamos a ver las 2 versiones de cómo corre la barra del medio, porque hay varias interpretaciones. Estos anillos eran menores, del mismo tipo que el del arca o de la mesa de los panes, donde pasaban justamente esas varas cubiertas de oro, ¿no? Es importante la necesidad de un refuerzo en las esquinas del tabernáculo, y de eso estamos hablando, de las columnas esquineras, ¿no es cierto? Y eso no es solo el fundamento de la congregación, también es la piedra angular que une las paredes. La piedra angular se llama así porque va en un ángulo. Él une la pared gentil con la pared yahudita, o sea, une 2 tipos de paredes que son diferentes. En Antioquía se dio una
virada, ¿no es cierto?, un viraje hacia el mundo gentil. Por lo tanto, se necesitaba que Mashiach fuese la piedra angular que abarca las dos secciones de la pared de la congregación, la pared gentil y la pared judía. ¿Sí? Esta esquina debía estar reforzada. Si leemos Maaseh 13 cuidadosamente, vamos a poder ver que definitivamente hubo un refuerzo cuando Elohim hizo esta virada, ¿no es cierto?, en Antioquía. Esa virada es una esquina, por así decir. Y se nos dice que en la congregación en Antioquía había profetas y maestros. Profetas, por medio del ayuno, justamente la oración, el Ruach dijo: apártenme a Bernabé y a Shaul para la obra, perdón, a la que los he llamado. Estos hermanos recibieron justamente la carga de Elohim de llevar el testimonio al mundo gentil, ¿sí? De esa manera hubo una doblaron, ¿no es cierto?, 90 grados. Con seguridad, tanto Bernabé como Shaul fueron tablas de esquinas, ¿no es cierto?, en los cuales se da un cambio y se comienza justamente a levantar el formato correcto, el formato completo del tabernáculo. Ellos fueron duplicados, reforzados a fin de llegar a ser tablas más fuertes para la edificación de la congregación en ese cambio de rumbo, que pareció ser un cambio de rumbo y sin embargo era la recuperación de los perdidos, de las 10 tribus perdidas, ¿no es cierto? En cada época de cambio, de transición, Abba levanta tablas de esquina, por así decirlo, a las que les da una doble porción, como el profeta Elisha, ¿no es cierto?, para fortalecerlos y reforzarlos en las tareas que les encomienda. Hoy estamos en otro momento de virada, por así decir, pasando de la era de Shavuot a la era de Sukkot, ¿no es cierto? Y así también Yahweh está levantando sus tablas de esquinas en muchos lugares, fortaleciéndolos para ayudar a otros en esta transición, porque no es fácil, sobre todo en este momento de confusión en el que estamos todos metidos. Muchos dirán, otra vez, no habla de mí, yo soy débil. No digamos esas cosas, ¿no es cierto? Ya dijimos que lo que implica declarar esto. Evidentemente muchos van a decir, bueno, pero yo soy de cuanto mucho soy una tablita que anda por ahí, ¿no es cierto? Yo tabla duplicada y reforzada no soy. No digamos lo que somos o no somos, porque eso lo determina Él, y el que capacita y da la fuerza es Él. Cuando Moshe dijo algo parecido, Yahweh se enojó. Recordemos, ¿sí? Porque Moshe, en su falta de comprensión, estaba declarando que él estaba a punto de ir en sus propias fuerzas, y Yahweh en ningún momento lo iba a mandar con sus propias fuerzas. En el tabernáculo había un total de 48 tablas, ¿sí? Es decir, 12 veces 4. 12 es la perfección administrativa, como ya lo sabemos, ¿no es cierto? Siempre tiene que ver con lo gubernamental, mostrada en toda su integridad en Mashiach. O si se toman las tablas en relación con la morada divina, mediante la casa de Elohim, obviamente. Lo primero va a ser presenciado durante el milenio. Sabemos que la administración gubernamental va a ser el reino, la del reino, ¿no es cierto? Y en un aspecto, lo segundo también, ya que Mashiach no va a reinar fuera de su cuerpo. Mashiach va a reinar con su cuerpo, a través de su cuerpo, siendo la morada. Así que los dos números, el 12 y el 4, son característicos de la ciudad santa. Lo vemos muy repetidos en la conformación de la ciudad, ¿no es cierto? La nueva Jerusalén. Puede ser que la novia levantada en Pentecostés, en Jerusalén, organizada bajo los 12 apóstoles, fuera una sombra, ¿no es cierto? Pasajera, obviamente, porque son las sombras, de esta perfección administrativa, algo que sucedió para que Yahweh pintara un cuadro más, ¿no es cierto?, de lo que va a suceder en la etapa siguiente, que es la era de Sukkot, en la cual ese gobierno va a ser implementado en la tierra, y vamos a tener un aspecto de ese gobierno, aunque no es la plenitud, porque sabemos que la nueva Jerusalén completa baja al final del milenio. O sea que durante todo el milenio este va a ser el trabajo, ¿sí? En este momento, en aquel momento inicial, no era el momento, era solamente para el cuadro, y fue disuelta, y los creyentes dispersados, porque esa era la tarea designada para la era de Shavuot, era la dispersión para ir y buscar a todas las ovejas perdidas. En este momento justamente la era de la reunión. En
sexto lugar vamos a hablar acerca de las espigas. Para que las tablas estuvieran levantadas se necesitaban las espigas, las basas, los anillos y las barras. Y las espigas y las basas sirven para levantar, mientras que los anillos y las barras sirven para unir. Ahí hay algo de la imagen, pero vamos a colocar la siguiente para que vean un poco mejor a lo que se refiere. Y hay distintos tipos de ensamble, ¿no es cierto?, que son de caja o de espiga. ¿Y cómo es que se encajan? O sea, son aquellas partes que sobresalen y encajan en un agujero en la otra tabla de manera que se cierran completamente unas a otras y quedan firmes, ¿no es cierto? Entonces, en el tabernáculo, las tablas individuales, ya dijimos, necesitan llegar a ser una entidad corporativa, por lo cual necesitan formas de seguridad, de enganche unas con otras. Y esto requiere un poder que las una, ¿no es cierto?, y las haga una a todas. Las espigas y las basas nos sirven a nosotros individualmente, ¿sí? Pero los anillos y las barras nos unen con los demás. Entonces acá tenemos dos aspectos. El Pasuk 17 dice, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas unas con otras. Así harás todas las tablas del tabernáculo. No conocemos el tamaño, la forma, el material de las espigas, si era madera, si tallada, no sabemos exactamente, pero presumiblemente serían de la misma madera, ¿no es cierto?, siendo una continuación, siendo talladas de esa forma. La palabra hebrea traducida como espigas también es difícil de traducir, en realidad significa mano, literalmente está diciendo una mano, ¿sí? Por lo tanto, las 2 espigas son 2 manos. Aquí el número 2 representa el testimonio nuevamente y la confirmación de la coordinación, es necesaria la coordinación y la forma en la que las tablas se unen es dándose las manos, justamente. Cuando decimos espigas tenemos que pensar en encajes, ¿no? Como los que están viendo en las imágenes, tenemos que pensar en ese tipo de encajes que ayudan a unir 2 piezas, como dándose las manos firmemente. En séptimo lugar, las basas, que son las bases que estarán debajo, ¿no es cierto? Harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, dos basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Con sus 40 bases de plata, 2 bases bajo un tablón y 2 bases bajo cada uno de los siguientes tablones. Entonces las basas representan la estabilidad del apoyo, estaban hechas de plata, ¿sí? Lo cual representa la obra redentora de Mashiach, como la base en la que los creyentes se levantan para ser la morada de Elohim. 2 basas debajo de cada tabla para sus espigas hacen un total de 40, ¿no es cierto? Tanto en el lado norte como en el lado sur, lo cual representa el ser probado y tratado justamente para llevar testimonio. En total había 96 basas de plata para las tablas con la parte trasera. Este número se compone de 12 veces 8, que a su vez representa lo completo de la administración divina en resurrección. Al igual que en el caso de las espigas, tampoco se nos dice el tamaño ni la forma de las basas, no sabemos. Según el Pasuk, en el capítulo 38, en el Pasuk 27, cada basa pesaba 1 talento de plata, lo cual es alrededor de 45 kilos en la cosa física, pero lo que interesa es que es 1 talento. Sin embargo, no sabemos si eran cuadradas, extendiéndose la base hacia el frente o las espaldas si eran del mismo tamaño, no se sabe nada de ese respecto, si eran rectangulares, acompañando el tamaño. Yo me inclino a pensar que eran cuadradas a fin de dar mayor estabilidad, ¿no es cierto? Como las bases de cualquier columna, por así decir. Ahora nos preguntamos, ¿qué representan estas 2 espigas, ¿no es cierto?, en cada tabla. Cada tabla tenía 4, 2 laterales para conectarse unas a otras y 2 en su base para conectarse a las basas de plata, ¿no es cierto? Las basas eran sólidas, eran pesadas y tenían unos huecos para encajar las espigas. Entonces las espigas que salían de abajo se encajaban en los agujeros que tenían las basas y quedaban firmes, aunque no del todo todavía. Debido a que estaban hechas de plata, las basas justamente representan, como dijimos, la redención.
Cuando hagas un censo del pueblo israelita según su inscripción, cada cual pagará a Yahweh un rescate por sí mismo cuando se inscriba, para que ninguna plaga venga sobre ellos por estar inscribiéndose. Esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriban: medio shekel conforme al peso del santuario, 20 gerás por shekel, medio shekel como ofrenda a Yahweh. Todo el que se inscriba en el registro de los 20 años de edad en adelante dará la ofrenda a Yahweh. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos de medio shekel cuando den la ofrenda a Yahweh como expiación por sus personas. Tú recibirás el dinero de expiación de los israelitas y lo asignarás al servicio de la carpa de reunión. Les servirá a los israelitas como recordatorio delante de Yahweh, como expiación por sus personas. Entonces aquí es donde queda bien claro que la plata representa la redención. Hola Johnny, shalom. Como dijimos entonces había 96 basas, ¿no es cierto? En el total para todas las tablas. Más adelante vamos a ver que había 4 basas de plata adicionales que se usaban para apoyar los pilares que sostenían el velo que separaba el santo del santísimo, ¿no es cierto? Por lo tanto, había 100 basas de plata que pesaban alrededor de 45 kilos cada una, o en realidad todo esto estaba apoyado sobre 100 talentos de plata, porque la medida en los originales es un talento para cada uno. Todas las basas de plata representan la obra redentora de Mashiach como la base sólida para levantarnos en la morada de Elohim. No nos levantamos sobre arena que se escurre, ¿no es cierto? A pesar de que ellos estaban en el desierto y había arena como base. Más bien nos levantamos sobre la redención de Mashiach. Mashiach nos ha redimido y ahora su redención es nuestra base sólida. La redención de Mashiach es una base la cual soporta las 12 espigas de cada tabla. Creo que las 12 espigas de cada tabla representan nuestra fe en la redención de Mashiach. Por fe estamos firmes, como dice Shaul. Por la fe están firmes en Corintios Bet 1:24. Por su medio también hemos obtenido acceso por la fe a este favor en el cual estamos firmes, dice Romaníes 5. Galutías 5 dice: estén entonces firmes en la libertad con que el Mashiach nos hizo libres, ¿no es cierto? Entonces las espigas representan nuestra fe por la cual somos firmes. De esa es la cómo nos encajamos en la base, por la fe, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos entrar en contacto con esa base de plata? Porque nosotros estamos separados. ¿Cómo entramos? Encajamos por la fe, por así decir, y esa fe nos mantiene levantados y firmes. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué hay 2 espigas en cada tabla? Las espigas representan nuestra fe porque son 2 en lugar de una. Si el número 2 nuevamente representa testimonio y coordinación. Estos 2 aspectos siempre están incluidos en la fe genuina. Si nuestra fe en Yahshua es genuina, esta va a ser un testimonio y va a tener coordinación. De lo contrario, nuestra fe va a ser dudosa. Una fe apropiada testifica y confirma y tiene una coordinación apropiada, justamente así como para dar un paso completo necesitamos los 2 pies, necesitamos las 2 espigas para tener una fe completa y firme. En cierta forma parece como si simbolizaran justamente nuestros 2 pies, ¿no es cierto? Al ser la base de cada tabla aparecen nuestros 2 pies. 2 pies indican firmeza y estabilidad, uno solo indica todo lo contrario, indica cojera espiritual. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van ustedes a seguir vacilando entre 2 opiniones? La expresión traducida como vacilar en hebreo es literalmente la palabra cojear, o sea, estar en un solo pie. La respuesta entonces es que estas 2 espigas representan una fe completa, una fe verdaderamente firme. Basta con un ejemplo sencillo para que lo entendamos. En un par de anteojos hay 2 lentes, ¿no es cierto? Una para cada ojo. Sin embargo, estos 2 lentes constituyen un par de anteojos. Aunque tenemos 2 ojos, tenemos un solo campo de visión. Sin duda tendríamos un serio problema si tuviéramos visión doble, y es bastante, no podríamos ni siquiera caminar, no podríamos hacer nada. De la misma manera, nuestras piernas trabajan juntas en el caminar, no es una sola la que anda, una puede andar para allá y la otra para allá, no, si no van juntas, no vamos a ningún lado. Y también nos mantienen juntas, erguidos, ¿sí? Así como 2 lentes son un par de anteojos y las 2 piernas son nuestra estabilidad física, las 2 espigas son nuestra fe completa y firme.
Conozco demasiados creyentes cuya fe es incompleta. Sabemos que hay muchos que cojean entre dos opiniones, ¿no es cierto? La situación de esas personas en la época de Elías es la misma, ha continuado durante todas las épocas y en estas últimas épocas todo ha empeorado verdaderamente. Estas personas tienen lo que llamaríamos una fe de una sola espiga, ¿sí? Por un lado ellos creen, pero por el otro dudan. Tal parece que dicen sí y no a la misma vez. Esto es tener una tabla con una sola espiga. Necesitamos desarrollar las dos espigas verdaderamente. Si andamos con una sola, tenemos que esforzarnos para sacar la otra. Si la tabla tiene una sola espiga, pueden ser conmovidas fácilmente, ciertamente, ¿no es cierto? Pueden ser movidas, ser conmovidos justamente dudar. Es como preguntarse si vale la pena creer en Mashiach, dejar las cosas del mundo, pelearse con la familia, hacer todas las cosas que nos resultan tan incómodas, tan dolorosas, tan sacrificio verdaderamente, ¿no es cierto? Vale la pena. Los que tienen ese tipo de fe de una sola espiga no pueden estar firmes. Para levantarnos y para caminar necesitamos los dos pies. Nuestra fe necesita las dos espigas firmemente colocadas en las basas de plata. No puede haber un pie, no puedo estar con un pie acá y el otro pie allá tampoco, ¿no es cierto? Tenemos que tener una fe completa en la obra redentora de Mashiach para todo, absolutamente para todo, ¿sí? Necesitamos estar firmes en nuestro interior porque si tuviéramos una sola seríamos como una bisagra, ¿no es cierto? Nos moveríamos de esta manera y no sirve para nada. Necesitamos ser firmes y no vacilantes, o sea, quiero pero no quiero, ¿no es cierto? Pero eso es abominación para el Adón. Así que porque eres tibio y no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, dice él en Gigalut capítulo 3. El problema es que, como estamos hablando de asuntos espirituales, la mayoría de las personas creen, están convencidos en muchos casos, de hecho, que desde afuera no se ve, por lo que pueden asegurar con la boca que son creyentes, ¿sí? Que están firmes y muchas más cosas. Sin embargo, olvidan que el fruto es lo que corrobora la verdad de lo que decimos y su falta de fruto los pone en evidencia. Aún así, parece que les importa más cuidar la carne que quebrantarla para ganar el reino. No nos dejemos engañar por la carne verdaderamente, porque lo único que debe interesarnos es el reino y su premio. Ese es nuestro premio y ahí debemos dar nuestros frutos. Muchos dicen ser creyentes, sabemos que muchos no lo son. Muchos son engañadores, de hecho, y muchos son tan tibios que serán vomitados, ¿no es cierto? Pero muchos también no creen en muchas cosas que están en las escrituras. Cada cual tiene su menú selectivo, como sabemos, ¿no es cierto? Cristianos tienen una parte, judíos tienen otra, yo elijo esto, yo elijo lo otro. Dentro de cada uno también hay selecciones, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas denominaciones cristianas, pero también hay muchas judías. Sin embargo, nosotros creemos en todo lo que las escrituras dicen. En la medida en que las vamos recuperando y vamos incorporando ese conocimiento a nuestras vidas, vamos viendo cuáles son las partes que corresponden y cuáles son las partes que no, de todo lo que nosotros hemos aprendido, no de lo que las escrituras dicen, sino de todo aquel bagaje que nosotros traíamos. Esa es la cosa que está siendo puesta en análisis, bajo análisis, y todas esas creencias y entendimientos que teníamos son según las escrituras o no. No si lo que las escrituras dicen es verdadero o falso, lo que las escrituras dicen es verdadero. Ahí está el asunto. Por esto nuestra fe tiene dos pies, dos espigas. Eso es lo que es necesario para analizar las escrituras. Y justamente estas dos espigas también implican los dos mal llamados testamentos, ¿no es cierto? Con los cuales cada una de las casas se ha quedado por separado. Tal vez algunos hermanos piensen que si algunas veces tienen dudas, su fe no es verdadera. No. Yo también he tenido dudas, todos hemos tenido dudas en algún momento, todos pasamos por eso, no una, sino muchas veces, muchas veces. Sin embargo, si consideramos a fondo la situación, se van a dar cuenta de que lo que han tenido dudas, no es de ciertas cosas, sino de su propia experiencia. No,
de las escrituras, sino de las experiencias propias. Es normal que los creyentes tengan dudas sobre su propia experiencia. Algunos pueden que hasta duden si en realidad han sido perdonados y regenerados, sobre todo al principio, porque no están acostumbrados a sentir cosas y como no sienten nada, eso les lleva a tener dudas. Pero no es ni lógico ni aceptable que sigan con esos altibajos 10 años después de haber sido salvos. Ahí ya deberían haber avanzado un poco, ¿no es cierto? Estas personas continúan basándose en los sentimientos de la carne, en lo que sienten, y en ese día discutieron con alguien, listo, el sentimiento va a ser negativo y no soy salvo, ¿no es cierto? Y no es así, no es de esa manera. Hay que salir de la carne, colocarse en el ruaj, y el ruaj va a decir, no tiene nada que ver lo que te esté pasando en este momento. Vos ya aceptaste y ya fuiste salvo en su momento. Salir hacia el ruaj siempre nos da el punto de apoyo correcto, la base correcta. También en un momento yo personalmente dudé sobre la manera de la congregación en la restauración de Elohim. Todos tenemos dudas en un montón de cosas. Dudamos en cómo tenemos que hacer esto. He dudado de toda esta restauración porque no entendía, porque me parecía completamente confuso, ¿sí? Entonces cuando me decidí a tomar este camino, estaba segura de que era lo correcto. Eso sí, de lo que era lo que había estado en mi corazón, o sea, su deseo puesto en mí, porque es Él el que nos mueve a todas las cosas. Y a menudo agradezco a Elohim por mostrarme el camino de la novia. Le doy gracias no solo porque soy una creyente, sino porque he entrado en la novia y ahora trabajo para el reino. Es una cosa completamente diferente estar levantando el tabernáculo que estar limpiando mis propias uñas. No obstante, al principio, cuando otros creyentes me rechazaban porque no practico los mismos rituales, ¿no es cierto? O sea, porque no conseguimos todos encajar en todas partes, ¿no es cierto? Siempre hay algunos que dicen, no, pero yo esto también, entonces no te quiero más. Entonces, ahí vienen las cosas. Muchas veces dudé también si había tomado el camino correcto. ¿Será que si la novia es lo correcto, por qué los otros creyentes no lo escuchan, no apoyan? Yo no dudaba de las escrituras en ese momento, sino de mi experiencia. Estaba dudando de lo que yo estaba experimentando en la vida. Todos tenemos ese tipo de dudas. Yo no dudaba de las escrituras, sino dudaba de si yo estaba en el lugar correcto, de mi propia experiencia. Si nuestra fe es genuina, no vamos a durar jamás de las escrituras. Eso es una cosa completamente diferente, y eso se da solamente cuando en verdad no hay ruaj, no ha entrado por completo, porque quien tiene el ruaj no lo rechaza. Entonces, las personas pueden dudar de las escrituras, de su validez antes de ser creyentes. Yo también dudaba en algún momento, o sea, cuando no era creyente y era completamente incrédula, ¿no es cierto? Me preguntaba por qué tenían más validez estas escrituras que cualquier otra religión. Muchos se hacen las mismas preguntas, ¿no es cierto? Pero una vez que entra el ruaj, no nos quedan más dudas. Entonces, la creencia o no en las escrituras proviene del ruaj, ciertamente, pero nuestra experiencia personal, sobre todo al comienzo, que es mucho más carnal que avanzando, a veces nos tira hacia abajo y nos hace parecer otra cosa, pero es simplemente nuestra experiencia. En las congregaciones locales tenemos que tener una posición firme y estable, no solo para nosotros, sino también para sostener a los demás, porque no olvidemos que somos una pared completa. Si andamos todo medio blandengue, la pared se viene abajo, ¿sí? Entonces tenemos que estar firmes para comenzar en la redención. Esa es nuestra base, recordémoslo siempre. ¿Sí? Esta es la razón por la cual la restauración de Elohim es tan fuerte, porque estamos siendo restaurados, ¿sí? Porque estamos siendo pulidos como tablas para tener la forma y ser recubiertos de oro. En partes hemos comenzado a ser recubiertos, en otras partes todavía estamos siendo lijados, ¿no es cierto?, en la tabla, que todavía no está del todo limpia, y así es el asunto en verdad, ¿no es cierto? Es una cosa obviamente en plano espiritual. Esta es la razón por la cual la restauración de Elohim es tan fuerte y va a prevalecer ciertamente sobre toda oposición, porque en la fuerza no está en nosotros, y mientras que otros creyentes pueden llegar a ser conmovidos fácilmente si no están verdaderamente siendo trabajados por Yahweh en su tabernáculo. Podrán caer 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no llegará, nos asegura el mismo 91. Ahora vamos a hablar de los anillos, ¿sí? La posición erecta
¿no es cierto?, de las tablas, dependía de las espigas, como hemos visto, ¿sí? La unión entre ellas dependía de las espigas laterales, las manos, ¿no? Pero la unidad de todas ellas dependía de los anillos y las barras. Cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. En tipología, los anillos de oro representan el don inicial de Ruga, ¿sí? Cuando Rivka se comprometió con Yitzhak, ella recibió un anillo de oro. Así también, cuando el hijo pródigo volvió a su padre, este le dio una vestidura, la cual representa a Mashiach como la justicia, y un anillo de oro, el cual representa al Ruach, como ya lo vimos cuando mencionamos el arca en el capítulo 71. Hoy día los anillos se usan también como señal de compromiso o matrimonio, ¿no es cierto? Porque son un sello de unidad. El aspecto principal de muchas ceremonias matrimoniales es justamente el intercambio de los anillos. Cuando fuimos salvos, recibimos el don inicial del Ruach como un anillo de oro. Recibimos el Ruach como un sello, una promesa, un depósito y garantía de Elohim de nuestra porción eterna, que es ese anillo, justamente anillo de sello, ¿sí? Un anillo de sellar, y como nuestro guía en el comienzo, el desarrollo de nuestro nuevo hombre con su nuevo Ruach, ¿no es cierto? Solos no hubiéramos podido llegar a ningún lado. El Ruach nos ha sido dado justamente como una promesa y una garantía, y los anillos de oro representan esto. Pasuk 29 nos dice que los anillos se usaban para meter las barras, pero ¿cuántos anillos había en cada tabla? No se menciona explícitamente, pero podemos determinar el número según dos apreciaciones. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo a otro, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Según el Pasuk 26, había 5 barras para las tablas de cada lado, ¿no es cierto?, de los tabernáculos, 2 laterales en la parte trasera. El Pasuk 28 dice que la barra central pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Así que podemos deducir que había 3 líneas de barra conectando las tablas. Eso es verdadero, hasta ahí estamos bárbaros. La barra del medio iba de un extremo al otro, era la única que llegaba a los dos extremos. En los otros dos había una barra y otra barra, una barra larga y una barra y otra barra, ¿sí? Pero la barra del medio iba de extremo a extremo y era el doble de largo justamente que las otras. Entonces, cada línea por encima y por debajo de la barra de en medio tenía 2 barras que iban solo hasta la mitad para cubrir el tabernáculo de extremo a extremo. Esto da un total de 5 barras como pedido, sí. Ya que estas barras iban de extremo a extremo en 3 líneas, debía haber 3 anillos en cada tabla para meter las barras, supuestamente. Porque van a pasar por el medio, ha sido interpretado justamente de diferentes formas. Algunos lo interpretan como que la barra de en medio corre por afuera, ¿sí? Puede ser porque ese es el medio de las tablas, ¿sí? Y otros lo han interpretado como la imagen que estoy colocando, que pasa a través de las barras, por su medio también, pero, o sea, la posición es una cosa, pero también si las atraviesa es otro asunto. Entonces está dividido el asunto entre ellos. Acá vemos que hay cuatro está puestos en 2 hileras, pero eso no es del todo correcto. Sin embargo, la imagen que conseguí para mostrar justamente esta posición de las del medio, que es la que nos está importando más. Entonces, había 5 barras para cada lado, y la del medio iba a pasar por el medio de las tablas. Así que podemos deducir que o bien la del medio atravesaba y tenemos 2 líneas de anillos para los superiores, o bien tenemos 3 líneas de anillos, ¿sí? Esto da el total de todas estas barras. Y aquí es donde entran las 2 suposiciones. Sin embargo, también podemos tener en cuenta que está diciendo que la del medio
irá, dice, la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Esto podría ser justamente atravesándolas, ¿no es cierto? Y recién ahí viene la explicación siguiente. Ahora vas a cubrir de oro las tablas, obviamente, no sé, para montarlas y desmontarlas no daba lo mismo, y hará sus anillos de oro para meter por ellos las barras. Puede ser que hubiera solamente las de arriba y las de abajo y la otra atravesar. En fin, de cualquier manera no tenemos una idea terminal acerca del asunto, ni tampoco es del todo relevante. Basta saber que la más larga pasa por el medio. Los anillos en cada tabla unen a los creyentes en resurrección, como dijimos, y todos en Ejad como cordón de 3 dobleces, como dice Eclesiastés en el capítulo 4. El número 3 representa Elohim en resurrección, ya lo repetimos y lo hemos visto en numerosos lugares. A lo largo de todas las 20 tablas, entonces se colocaban 2 barras arriba y 2 barras abajo, y la del medio pasaría en el medio, ¿no es cierto? Entonces ahí cabe ver si atravesaba o no, pero de cualquier manera quedaban 3 líneas. Este atravesar interno, ¿no es cierto?, de las tablas, si fuera interno, si fuera externo, tanto lo mismo, habla justamente del interior de los creyentes y de la unión, ¿no es cierto?, que tienen unos con otros y con él por medio de él, mezclándonos todos para edificar el tabernáculo. Luego tenemos las barras, ¿sí? Entonces los anillos, dijimos, representan al Ruaj y las barras representan al Mashiach aquí. Estas no son barras para cargar como lo eran en el caso del arca y como lo vamos a ver más adelante en la mesa de incienso y en el altar de bronce, ¿no es cierto? Esas barras eran para cargar y llevar de un lado al otro. Acá estas barras son simplemente para unión. Entonces en este caso la barra representa justamente a Mashiach. ¿Sí? Él es el que mantiene firmes y unidos a los creyentes a través de su obra consumada. Él existe antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él, nos dice Colasillén en el capítulo 1. No son estas buenas noticias. Ninguno de nosotros puede separarse de Mashiach porque él es quien nos sostiene y nos mantiene. No estamos unidos a él simplemente con engrudo, con pegamento de buenas acciones o lo que sea, ¿no es cierto? Nada que podamos hacer, lo cual sería la manera humana de unir las cosas. Ciertamente, si tuviéramos que construir este tabernáculo, lo haríamos probablemente con cemento, uniendo las cosas de una forma u otra. No, la realidad es que hay una barra fuerte que nos atraviesa o por lo menos nos une justamente por el medio, nos mantiene en pie sobre su redención, que son las bases de plata. Así esta es la posición que tenemos todos en Mashiach, que tenemos que asumir verdaderamente. Entonces, en la medida en que vamos creciendo, vamos asumiendo cada vez más esa postura, ¿sí? Y vamos convirtiéndonos cada vez más en parte de este tabernáculo para poder después ayudar a otros a seguir el mismo camino. Las tablas que conformaban las paredes del tabernáculo estaban colocadas una al lado de la otra. De la misma manera es con nosotros los creyentes, estamos uno al lado del otro y a la vez estamos todos juntos, ¿no es cierto? Entonces es importante que nos mantengamos juntos y no dejemos de reunirnos, ya sea en los pequeños grupos como estamos haciendo, en las reuniones virtuales. Todos estamos juntos y uno al lado del otro y debemos ser unidos cada vez más. Si no nos unimos, no hay barra que pueda pasar por el medio, por así decir, porque ¿qué va a unir? Si hay una tabla acá, la otra está por allá, no hay forma de que la barra una, ¿no es cierto? Las tablas del tabernáculo tampoco estaban dispuestas de cualquier manera, o sea, de manera arbitraria, cada tabla donde quería, ¿sí? Una tabla al norte, la otra al sur, no. No, por el contrario, estaban todas alineadas de manera correcta, una al lado de la otra y unidas por sus manos, ¿no es cierto? Para que juntas conformaran una pared firme y segura. Una tabla aislada no se puede mantener por sí sola, pero junto con las otras, aseguradas entre sí por las barras, el travesaño, como ven, hay muchas formas de mantener bien afirmado este tabernáculo. No era una construcción cualquiera, ¿no es cierto? Y de esta forma conformaban la pared. De la misma manera es con nosotros los creyentes. Si estamos solos y aislados, no solo no podemos hacer mucho, nuestro crecimiento será muy bajo, sino que cualquier viento de
doctrina nos hará caer y tropezar, pero unidos al resto en el cuerpo de Mashiach somos poderosos en él. Él nos da su poder. La única manera de que una tabla sola pueda mantenerse en pie es estando incrustada, y fundamentada en la base de plata. Aún así, bastará con que sople un poco de viento para que se caiga. Y esa es la realidad de muchas personas hoy por hoy, ¿no es cierto? El caos es tan grande que nadie sabe dónde encajar verdaderamente, y tal vez tengamos nuestras dos espigas firmemente encajadas en la base, ¿no es cierto?, de plata, pero todavía no estamos del todo firmes. Una tabla sola con un viento fuerte se cae, ¿no es cierto? Entonces, si está firmada, por el contrario, con sus espigas, también a las tablas a su lado y firmemente atravesada y sujetada por las barras de oro, también están las tablas de las esquinas que forman un cuadrado, ¿no es cierto?, forman un rectángulo. Nada va a sacudir al edificio entero, no solo una tabla solitaria, ya no es una tabla solitaria, es parte del edificio, ¿sí? No solo esa tabla es reforzada, sino que ella misma ayuda a reforzar a las demás y ayuda a que el edificio también no caiga. Si Elohim nos coloca en una congregación que tenga los ojos verdaderamente abiertos a las verdades completas de las escrituras y no una mitad y tiramos el resto, ¿no es cierto?, como sabemos que están muchos todavía, junto con otros creyentes que también están buscando salir de esta confusión, es porque allí se va a cumplir el plan que ha diseñado para nuestra vida, para esta época sobre todo, porque esta es una época bastante diferente, ¿no es cierto? Las épocas de transición lo son de muchas maneras. De ahí entonces la importancia de prestar atención al moverse del Ruaj. En la congregación es donde nos mantenemos y trabajamos juntos y unidos, no para nosotros, sino para su reino. Es de suma importancia que comprendamos esto. Entonces, las tablas en posición vertical se apoyan en las basas de plata, que es la redención, son unidas por las barras de oro, que es Mashiach. La redención de Mashiach se relaciona con su obra y su divinidad con su persona. Nosotros entonces estamos firmes en la obra redentora de Mashiach y su persona divina nos une y nos atraviesa. Esta es su función como la cabeza. Por lo tanto, en las tablas del tabernáculo vemos la persona y la obra de Mashiach, ¿sí?, sobre cada tabla. Su persona es divina, su obra es redentora. Debido a que estamos firmes en esta plata redentora y el oro de su persona nos une, la congregación hoy es una entidad, un edificio que está siendo cada vez más firmemente levantado y donde Elohim puede venir a morar en la tierra, a tener un lugar donde sea llamado, donde su nombre sea levantado. Hola Vivi, bienvenida. Donde sea levantado y donde sea exaltado su nombre, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos y tenemos que entender que todavía es un tabernáculo. Mal que pese a muchos que están apurados, ¿no es cierto?, que creen que por correr van a poder saltearse las partes que no les gustan. No es así. El objetivo final de Yahweh es una ciudad, como sabemos, ¿no es cierto? Ahora bien, durante el milenio la novia va a edificar el templo. No va a ser ya un templo real, no estamos hablando de un templo real, sino de un edificio que ahora sí va a ser mucho más firme que este tabernáculo. Hasta ahora hemos sido peregrinos en esta tierra, pero durante el milenio el reino vendrá y el gobierno será entregado a manos de Mashiach. Va a ser levantado su reino y de esa manera ya no habrá necesidad de ser peregrinos. De esa forma se va a levantar el templo en el sentido de que va a ser un edificio mucho más firme y estable. Esa es la idea, porque durante el milenio el reino de los cielos va a ser levantado, así que ya no seremos más peregrinos rodando por ahí. Se va a levantar un edificio más sólido, pero todavía ese no es el fin, ¿sí? Recordemos, Yahweh concluye la escena haciendo descender de lo alto su amada ciudad, que es la nueva Jerusalén, completamente refinada y en plenitud. Por eso vemos que todas estas cosas se están realizando no en el plano de la tierra, sino en el plano espiritual. Tenemos que entender eso y aceptar la diferencia entre los dos planos, sobre todo la diferencia temporal, entre comillas, que existe entre los dos planos. Aquí hay tiempo, allá no hay. Allá es todo esa eternidad y lo que era es, ¿sí? O sea, está siendo ya de cualquier manera. Mientras tanto, aquí abajo tiene que
llegar al momento en el cual suceda. Vimos que estamos firmes en la redención, entonces, y estamos unidos en su persona. La divinidad Mashiach tiene que ser toda nuestra expresión. Si entramos en la congregación como el tabernáculo de Elohim de hoy, tenemos que ver el oro por todos lados. No podemos estar viendo madera, no podemos estar expresando nosotros también madera, así que esforcémonos por ser oro, tenemos que ser ese oro que brilla, esforcémonos, trabajemos duramente por esto, porque en su momento cosecharemos todas las bendiciones que Él tiene guardadas para nosotros. Los demás deben ver el oro en cada uno de nosotros para estar para tener el deseo de acercarse, ¿sí? Pero sobre todo tienen que ver esa ejad completa con la cual esa unidad levanta un edificio, de verdad. Hasta en el techo del tabernáculo tenemos los corchetes de oro. Está por todas partes el oro en este tabernáculo. El oro es para la expresión, mientras que la plata es para la posición en la que estamos. Estamos firmes en la redención de Mashiach, pero expresamos su persona divina, ¿sí? Los que visitan las congregaciones deben poder ver tanto la posición como la expresión. Ellos deben ver que una gente que tiene una posición realmente inconmovible, y todos pueden ver que en la congregación esa expresión maravillosa del oro divino, esa es la culminación a la cual tenemos que aspirar. Entre los grupos de creyentes hoy no se puede ver la posición correcta o la expresión, ¿no es cierto? Todavía estamos andando, pero la cuestión es manifestarlo lo más posible y no lo menos posible. Tal vez sea este el motivo por el cual tantos andan flotando de un lado para el otro, buscando algo que no saben bien del todo qué es, ¿no es cierto? Que no, porque algo falta, lo intuyen, pero no saben bien de qué se trata. Por un lado, estos grupos o unidades sueltas a veces pueden ser conmovidos fácilmente, por otro lado, fallan al expresar el oro. Y esto lo hemos experimentado todos y alguna vez hemos pasado por denominaciones cristianas. Esto es mayormente la condición del cristianismo actual, ¿sí? Pero en la vida de congregación apropiada, en la restauración de los Elohim, estamos recuperando todas las verdades, estamos recuperando todas esas cosas y tenemos que desarrollar esta posición firme, desechando todo lo que no es correcto, desechando todo lo que es paja, todo lo que es cizaña, todo lo que no sirve y que debe ser consumido verdaderamente, tiene que ser desechado. Y también tenemos que incorporar justamente este oro en el sentido de que nos vamos mezclando cada día más con Mashiach para hacer su expresión, ¿no es cierto? Esta morada mutua de Elohim y los creyentes debe crecer más y debe brillar más y más para hacer luz a las tinieblas de nuestros tiempos que son cada vez más grandes. Bueno, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes para comentarios, preguntas, lo que deseen. Si no hay preguntas, vamos a despedirnos. Hasta mañana. Abba los bendiga grandemente. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.